¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de cómo es ser Data Engineer. Vamos a hablar acerca de esta profesión, cuál es la diferencia con ser Data Science o Data Analytics, qué se necesita para ser Data Engineer, de qué se encarga, dónde puede llegar a trabajar, cuánto gana. Todo eso lo vamos a ver en este video. Vamos a entrevistar a un profesional del área que nos va a contar todo lo que necesitamos saber, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. También te recomiendo que veas por acá, te voy a dejar una lista de reproducción en la cual hablo sobre trabajos digitales, sobre los distintos trabajos digitales. Hay videos sobre Data Science, sobre Data Analytics que te van a servir muchísimo. También hay un video que explica las diferencias entre ser Data Engineer, Data Analytics y Data Science, que también te va a servir muchísimo, así que te recomiendo que vayas y lo veas. Y si te gusta el contenido, te recomiendo que te suscribas, que se lo recomiendes a alguien que le pueda llegar a servir. En este canal vemos todo lo que es relacionado a los trabajos digitales y cómo insertarte en lo que viene siendo esta nueva vida y cómo es el paso de la secundaria a la universidad o a un trabajo digital. Así que te recomiendo que te suscribas y me dejes tu me gusta, tu comentario, porque me sirve muchísimo. Ahora sí, vamos directamente con el video. Ahora sí, estamos acá con Constanza y vamos a hablar acerca de cómo es ser Data Engineer. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias, Manu, por invitarme, por darme este espacio también como para ayudar a gente que quiere dedicarse al mundo de los datos, que es bastante interesante y bastante completo. Bien, excelente, Constanza, de verdad, gracias a vos por venir. Si quieres, Constanza, arrancá contándonos quién sos vos, a qué te dedicás actualmente y posteriormente nos contás acerca de qué es esto de ser Data Engineer. Yo actualmente soy Data Engineer de una empresa llamada Lenio Labs. Empecé en equipos de datos hace varios años, inicialmente manejando bases de datos, luego migré como Data Analyst y ahora, bueno, como Data Engineer, que es el lugar donde más cómoda me siento y el que más disfruto dentro de este rol. Bien, excelente. ¿Cuál es el rol que vos cumplís como Data Engineer? ¿De qué trata esta profesión? Ser Data Engineer en realidad se refiere a la persona que un poco diseña, desarrolla y mantiene el proceso de transformación y, digamos, de carga de datos que recolecta de una fuente en particular. Como para explicártelo en un término simple, digamos, buscamos información desde su origen, la transformamos según el requisito del negocio, dependiendo de cuál sea el negocio y cuál sea la necesidad de nuestro cliente, y luego la depositamos normalmente en una base de datos que nosotros mismos podemos generar o podemos administrar, asegurándonos de que la calidad de los datos sea realmente buena, asegurándonos de que los datos sean veraces y verificando que estén seguros ante cualquier eventualidad para que no sean robados, obviamente, ¿no? Bien, bien, excelente. Un caso en específico, por ejemplo, o un caso que pueda ser imaginario, para así decirlo. Hay varios casos, digamos, que se suelen repetir. Mayoritariamente se trabaja dentro de un entorno de equipo. El Data Engineer suele responder por ahí a una necesidad directa del cliente o puede responder a una necesidad del Data Analyst o a una necesidad de un Data Scientist. Y ahí está la diferencia. Nosotros, como Data Engineer, debemos proveer esa información que necesita el otro, digamos, para poder realizar el análisis del negocio, para hacer modelos predictivos en algún caso en particular. Como un ejemplo específico, en primer caso, y el que se me ocurre que es muy frecuente, normalmente hay empresas que suelen tener varios años ya de trayectoria y inicialmente ellos cuentan con una base de datos alojada en un servidor físico dentro de la empresa, de una sede por ejemplo, y necesitan modernizar, digamos, un poco esa base de datos, para lo cual contratan un servicio cloud, una plataforma cloud como ser Google o una de Amazon que se llama AWS, y le piden al Data Engineer que migre toda esa información, toda esa base de datos desde el servidor local hasta la nube, digamos. Esto le va a brindar por ahí abaratar costos en cuanto a mantenimiento de la base de datos y le da una capa extra de seguridad a la empresa. Ese sería como un ejemplo bastante básico y simple en el cual no requiere transformación, sino simplemente levantamos los datos y lo transportamos. Otro ejemplo puede ser cuando nos piden específicamente un data analyst, por ejemplo, obtener datos de diferentes fuentes. Supongamos que tenemos una empresa multinacional con muchas sedes en diferentes países y requiere sacar un análisis de las ventas en general de la empresa. Entonces cada país normalmente tiene su propia fuente
puede ser un documento, puede ser, incluso te diría PDF, un Word, un Excel, puede tener bases de datos, y es tarea del Data Engineer recolectar esa información de todos los orígenes que se dispone, digamos, de parte de la empresa, que toda la información, digamos, se unifique como en una misma tabla, por ejemplo, para que el Data Analyst la levante y pueda realizar un análisis certero. Para darte otro ejemplo, un data scientist nos puede solicitar también información diferente, por ejemplo, de imágenes, de otro tipo de bases de datos quizás no relacionales, no tan esquemáticas como tablas, de las cuales obviamente hay que asegurarse, digamos, cierta veracidad de los datos y transportarlos y asignarle por ahí el entorno de trabajo al data scientist, porque el data scientist tiene más bien una formación científica y quizás no tan técnica. Entonces, un poco se lo ayuda, se lo contiene en cuanto a la arquitectura de lo que se está creando de ese modelo de Bien. datos. Bien. Para terminar de entenderlo bien, con un ejemplo, planteemos justamente un ejemplo. Sí. Yo soy una empresa que necesita información acerca de mis clientes. Imaginemos que yo soy una telecomunicadora, por ejemplo, una empresa de teléfono, por así decirlo, de celular. ¿En qué parte de su proceso de recolección de información supongo yo que de los usuarios, puede ser de los usuarios en este caso, por ejemplo? Sí, puede ser de los usuarios. ¿En qué parte de la recolección de los datos entra en juego el Data Engineering? En cuanto al objetivo de la empresa en sí, el Data Engineer solamente va a influir en cuanto al transporte y la transformación del dato, ¿no? Del dato. No va a influir en las decisiones de negocio, a menos que la arquitectura de, digamos, de todo este proceso no le permita al cliente hacer lo que necesita, sino que se tenga que buscar una nueva arquitectura. Va a depender mucho de las herramientas que uno tenga disponibles. Bien. Pero el Data Engineer es un perfil más bien técnico, que acude, digamos, en suerte de resolución de problemas y suerte de automatización de procesos. Ok. O sea, se dedica mayoritariamente a la automatización. ¿Cómo se va a usar ese dato? No tiene, digamos, una relación directa con el Data Engineer. Con el Data Engineering. Si, por ejemplo, te dicen los datos de los usuarios, de los potenciales usuarios, se pueden recolectar de WhatsApp, por ejemplo. El Data Engineer va a ir a WhatsApp, va a ir a levantar la información de ahí, la va a procesar de alguna forma, que ese dato quede digerido para que el Data Analyst pueda hacer su magia, digamos. Bien. Pero es la parte de automatización, ese proceso de automatización desde el origen hasta el repositorio final, que incluso el Data Engineer suele generar el repositorio final, esa base de datos que se usa por la empresa, también la puede administrar un Data Engineer, porque vendría a ser como la persona que va a brindar el lado técnico, ¿no? al asunto. El Data Analyst suele ser un poco más de negocio, suele trabajar más con el tema del negocio, y el Data Scientist suele trabajar un poco más pensando a futuro, generando predicciones y estadísticas más a futuro, ¿no? Hay como varias cuestiones que se pueden ir conectando, pero normalmente el Data Engineer provee la información tomándola desde un lugar en su estado crudo, en su estado bruto, digamos. Bien, quedó súper conciso. Eso era lo que buscaba, ese ejemplo concreto. Excelente. El Data Engineer trabaja en este caso dentro de lo que es la recolección de datos y demás, dentro de las empresas, o suele trabajar en una agencia, por así decírtelo, aparte, que uno contrata como empresa. Bueno, el tipo de trabajo, en este caso, el Data Engineer suele trabajar en empresas. Tenés tres opciones en realidad. Puedes trabajar como freelance, que te contraten para proyectos particulares y vos siendo independiente. Contractor se le dice normalmente. Una empresa te contrata y te pida específicamente algo para un proyecto. Después, podés trabajar para una empresa en relación de dependencia y que esa empresa tenga clientes. Bien. Entonces, vos trabajás para diferentes clientes de esa empresa en particular. También está la opción de que trabajes directamente para el cliente final, ¿no? Por ejemplo, que trabajes para un banco. Como suele suceder, los bancos suelen tener su propio equipo de datos y ellos trabajan de forma directa, no hay una empresa intermediaria.
pero sí hay muchas empresas que suelen funcionar como intermediarias que ofrecen equipos de persona como un servicio, ¿no? A muchos clientes, que te da la posibilidad también de ver proyectos diversos de todo Bien, tipo de bien. ramas y áreas. También puedes trabajar en el Claro. ambiente público. Ok, O sea, en cualquier industria, sector público-privado, existen datos, se consume información y eso permite que un equipo de datos pueda trabajar. bien, excelente. ¿Y qué se necesita para ser data engineer? ¿Hay que estudiar una carrera universitaria en específico? ¿Algún tipo de formación en específico? Para ser data engineer tenés, bueno, también varias opciones. La opción más recomendable, o la que yo le pondría más énfasis, no es necesario tener una carrera universitaria, pero sí es recomendable. ¿Cuál es la diferencia? Si vos tenés una carrera universitaria como ingeniería en sistemas o en computación o en ciencia de datos, las puertas que se te van a abrir van a ser mucho más multinacionales, por decirlo de alguna forma. Vas a tener acceso a empresas de las cuales no podrías acceder en caso de no tener un título de grado. Eso suele suceder mucho. Otra de las cuestiones es que es necesario, para acceder, digamos, también a estas empresas multinacionales o grandes empresas, es saber inglés. Es un requisito casi indispensable para la mayoría de los casos, a menos, obvio, que uno trabaje en Latinoamérica, ¿no? Con clientes en español, que sí que se te va a necesitar un nivel de inglés básico para poder uno escribir cuando está codificando, porque el Data Engineer utiliza la programación, y la programación normalmente es en inglés. Entonces la documentación que va a utilizar, los cursos que va a hacer, normalmente son en inglés. Entonces, tener una base de inglés, por lo menos entenderlo, se vuelve un poco indispensable. Pero para acceder a las mejores, digamos, empresas internacionales, sí se va a volver un requisito del cual te pueden excluir de una búsqueda si es que uno no maneja conversacionalmente el inglés. Ok, ok, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las profesiones que más suelen tener la facilidad de poder conseguir este tipo de trabajo como data engineering? Es decir, ¿hay alguna profesión que sea elegida como preferente dentro del área? Ejemplo, no sé, ingeniería informática, me Sí, imagino. claramente es la informática, Ok, sistemas o computación, porque la base más importante del data engineer es la programación. Sería como el resto de las habilidades son más fáciles de aprenderlas por fuera, en cursos, por ejemplo, en cuestiones de datos, podés ir nutriendo la formación que uno ya viene de base desde la universidad. Pero sí se suele relacionar mucho las carreras de sistemas o de computación. Obvio que no es un requisito excluyente para todos los puestos de trabajo, ¿no? En mi caso, yo no tengo una ingeniería en sistemas. Bueno, estudié mecatrónica, también tengo una base de programación, y es importante, digamos, acentuar que esa es la base que realmente va a hacer valer qué posibilidades tiene uno de ser contratado, ¿no? Desde las ciencias exactas específicamente. ¡Pop! Y también les quería comentar acerca de Delenio Labs. La entrevistada de este video trabaja en esta empresa y me pidió si podíamos compartir en este canal. Básicamente, Delenio Labs es una empresa de desarrollo de software. Son expertos en lo que es desarrollo front-end y visualización de datos. Trabajan con metodologías ágiles de forma remota y desde Argentina, Chile, España y otras partes del mundo. También desarrollan herramientas open source para poder contribuir a la comunidad y comparten sus experiencias en sus redes sociales. Tienen un canal de YouTube muy interesante donde comparten muchísimo contenido respecto a lo que es Data Analytics, Data Science, así que te recomiendo que vayas y lo veas. ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje que tiene un Data Engineer desde que quizás está en la carrera universitaria o se está formando hasta que consigue entrar en la empresa? O inclusive dentro y después, posteriormente, dentro de la empresa. Primero, en principal, es necesario conocer algunos lenguajes en particular de programación que se suelen usar para ingeniería de datos. Son Java, Python o Scala. Esos tres son los mayoritarios. Se usan mucho para hacer, digamos, frameworks o scripts o lo que fueras a necesitar para desarrollar en cuanto a la parte de programación. Se utilizan también ciertos frameworks para Big Data que son muy necesarios, por ejemplo Spark. Spark se necesita mucho, es algo que se suele pedir en casi todas las contrataciones, saber Spark.
tiene variantes. Si uno sabe Python, puede usar PySpark, por ejemplo. Si uno sabe SQL, puede usar Spark SQL. Digamos, tiene variantes que se pueden ir combinando con lo que uno ya viene de base en programación. Como lenguaje de consulta, SQL y no SQL. No SQL es como un derivado, es no solo SQL, vendría a ser en realidad. Esas serían como las bases. También es muy necesario saber de base de datos, de poder crearlas, de poder administrarlas. Las bases de datos pueden ser relacionales, que son aquellas que usan SQL, y no relacionales, aquellas que usan no SQL, por ejemplo. También existen orquestadores que te ayudan a asignar frecuencia a la automatización. El proceso de delivery, digamos, de los datos suele tener una frecuencia. Uno puede asignar trabajos que sean por X cantidad de tiempo. Por ejemplo, cada día se actualiza esta información o la puedes actualizar en tiempo real. Depende de la frecuencia que requiera, obviamente, la persona que lo va a consumir y que lo va a utilizar para el negocio. La frecuencia puede ser la que el negocio requiera siempre y cuando los datos estén disponibles. Pero esto también hace un poco necesario aprender ciertas herramientas para asignar esa frecuencia, por ejemplo, orquestadores como Airflow, para decir un ejemplo, ¿no? Hay una cuestión sumamente importante, es que hoy en día, además de las bases de datos tradicionales o estas bases de datos que las empresas solían tener relacionales en su servidor, ahora existen plataformas cloud que tienen un combo de herramientas que te permiten hacer, digamos, todos los trabajos de data, desde la parte de científico de datos, la parte del analista y la parte del engineer, que son, por ejemplo, Google Cloud Platform, AWS de Amazon, IBM, y tenés Azure de Microsoft, por ejemplo. Son como las más conocidas, se están utilizando mucho y uno puede directamente especializarse en una plataforma cloud y no necesariamente conocer todas las otras herramientas que existen, ¿no? Porque el Data Engineer en sí es un rol. Para poder explicarlo bien, te tendría que decir que no conozco a 2 Data Engineers que sepan lo mismo. Hay tantas herramientas disponibles, desde tantas empresas, incluso herramientas privadas, pagas, herramientas open source, digamos, que son gratuitas. Hay tanta variedad que uno podría aprender lo que uno pueda, ¿no? O sea, depende de lo que más te guste, es lo que te vas a dedicar. Muchos se especializan en 1 o 2 herramientas y buscan postulaciones en cuanto a esas herramientas. Bien. Y otros por ahí aprenden un poco lo básico de cada herramienta para poder ir migrando de proyecto a proyecto sin tanta dificultad. Pero bueno, las que te mencioné son un poco la base, es sumamente técnico, pero sí es cierto que existen, digamos, posibilidades de hacer cursos en cada herramienta por separado. Eso no es nada difícil, se pueden encontrar cursos gratuitos en internet tranquilamente, siempre y cuando uno los pueda demostrar en una entrevista técnica que sabe utilizar la herramienta. No va a tener problemas para las postulaciones normales y sobre todo para las regionales, que lo que más les interesa es que sepas usar las herramientas y eso pesa mucho más que el resto, digamos, ¿no? Bien, excelente. Esto que me nombrás de las postulaciones es también muy interesante, la parte de cómo buscan las empresas a este tipo de profesionales. Es decir, los que estén viendo este video y digan, bueno, me voy a formar en esto y en algún momento voy a querer buscar trabajo, ¿la empresa lo va a tomar directamente como data engineers o los van a tomar quizás como un trainee o junior en alguna área para posteriormente quizás formarlos y ser en algún momento data engineers? Depende de la empresa. Yo creo que si te presentás con el rol de data engineer, te van a tomar como data engineer. Okay. Puede ser que como junior. Si no tenés experiencia previa, obviamente vas a entrar como junior. El junior suele durar 1 año por lo menos y luego ya uno pasa a un pasito más, a un nivel más. Pero sí es necesario, la curva de aprendizaje es un poco más lenta quizás que las otras ramas, los otros roles dentro de los equipos de data, precisamente por la cantidad de herramientas o de conocimiento técnico que uno requiere. La curva de aprendizaje es un poco más lenta. Si no existe una base académica, es muy probable que puedas empezar en una experiencia quizás en otro rol y migrar, ir cambiando de rol. Como te comenté, yo inicialmente
manejaba con base de datos hace varios años ya, y con automatización que no tenía una relación directa a datos. Después fui data analyst y después fui data engineer. Fue como una migración de rol por decisión y también un poco por accidente, ¿no? Uno se va formando a la par que va trabajando también. Bien, ¿cuántos años te llevó a hacer esta transición? En realidad, como data analyst requerí un año, pero sí tenía tareas varias. No era tan específico como data analyst, sino que se me pedía realizar tareas de data engineer y fui aprendiendo sobre la marcha y utilizando conocimientos que ya tenía previamente, ¿no? Pero fui un año data analyst, perdón, y luego ya pasé a ser data engineer, por lo cual no me demoró tanto desde que fui data analyst. Pero sí, desde que aprendí a programar, sí, ya pasaron varios años. Pero en cuanto a la experiencia me refiero es que uno no necesariamente tiene que empezar como data engineer, pero lo puede hacer. Si lo hace, va a empezar en un puesto junior y probablemente tenga algún mentor en el trabajo que lo pueda acompañar y un poco orientar para aprender más rápido o para irse desenvolviendo, digamos, de otra forma a nivel laboral. Bien, bien, excelente. Ya dentro de lo que es el tema de lo laboral, se puede trabajar tanto para lo que es en el caso de lo que nos estén viendo en Argentina o Latinoamérica, como también para países de afuera, estando desde aquí, desde Latinoamérica quizás. Sí, claramente sí. Sucede mucho, es muy frecuente que lleguen ofertas. Normalmente uno sin mover un dedo recibe ofertas porque es un rol bastante, digamos, moderno a la vez y también muy demandado, ¿no? Las empresas necesitan tener data engineers en sus equipos y suelen buscar, incluso hay muchas empresas que buscan durante meses y no logran conseguir a alguien que cubra el puesto. Hay tantos nacionales como regionales, como digamos, como intercontinentales. A nivel nacional y regional, normalmente las empresas te contratan, puede ser una consultora la que te contrate o directamente un banco o una empresa, un call center o alguna empresa que directamente quiera la administración de sus propios datos, ¿no? Y a nivel internacional, siempre y cuando uno sepa inglés, no importa con qué país trabajes, si salís de Latinoamérica, Latinoamérica hispanohablante, ¿no? Porque si trabajamos con Brasil también necesitamos inglés. Siempre va a ser como el requisito. Pero ellos también suelen contactar mediante LinkedIn, por ejemplo. Te suelen contactar bastante seguido de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Brasil, de otros países de Latinoamérica, de Chile, de Colombia. Hay mucha oferta, sobre todo en el continente. Bien, bien, excelente. Y ya, si se puede, obviamente, y querés, hablando del tema de los sueldos, ¿de cuánto puede llegar a aspirar a ganar un data engineer que recién arranca, uno que está ya adentrado en la profesión y uno, en el mejor de los casos, a lo que aspiraría a un puesto o una persona en el puesto de data engineer en el futuro? En ese caso es muy variado. Una persona que recién ingresa como junior, probablemente dentro de Argentina le puedan llegar a ofrecer a partir de 100.000 pesos. Hoy, sí, 100 y un poco más. Lo que pasa es que va a depender mucho de la empresa, qué tan grande o qué tan chica sea, cuál es su capacidad de pago también, ¿no? Convengamos que hay empresas que pueden pagar más y empresas que no. Entonces va a depender mucho del contexto de la empresa. A partir de los 100.000 pesos hasta, te diría, por ejemplo, un semi-senior puede llegar a estar cobrando cerca de 400 o 300.000 pesos y un senior puede llegar a cobrar hasta 650 aproximadamente. En pesos argentinos. Acá en Argentina. Acá en Argentina, sí. Bien. Eso en bruto, ¿no? Sin contar, bruto, sí, obviamente, la ganancia que después se descuenta. En cuanto a lo internacional, va a depender también si estamos hablando de un trabajo en Latinoamérica, que los sueldos suelen ser bastante similares a los de Argentina. Quizás arranquen un poco más arriba, pero los topes suelen ser parecidos. Y un sueldo más estadounidense, canadiense, suele extender bastante esta línea porque parten un junior de $2.000 aproximadamente y creo que un senior, el que yo conozca, que más le hayan ofrecido cerca de $9.000 por mes. Y bueno, intermedios suelen haber muchos, ¿no? Y obviamente una empresa latinoamericana nunca va a llegar a ese nivel de sueldo. Ellos quizás te puedan pagar en dólares, pero si lo hacen te van a
ofrecer entre $2.000 y $4.000. Y una empresa estadounidense o canadiense quizás entre 4 y 9 aproximadamente. Bien. Varía mucho. Excelente, buenísimo. Te pregunto ya para ir finalizando, ¿qué consideras que tendría que tener en cuenta un estudiante o una persona que se quiere formar en esta área para justamente formarse en esta área antes de comenzar? Primero, para dedicarse a Data Engineer se tienen que asegurar que les guste resolver problemas, que es una habilidad súper necesaria. Y segundo, además de aprender a programar, que obviamente es la base, jugar mucho con diferentes tipos de proyectos. Hoy en día es necesario por ahí uno tener un propio repositorio de proyectos, sean proyectos pequeños o sean proyectos grandes. Es muy necesario para después poder mostrar también cuando uno va a pedir el puesto, ¿no? Incluso si quiere ser freelance, es la mejor forma tener algo que mostrar. Y mucho es siendo autodidacta. En este sentido es siendo autodidacta. Si una persona quiere empezar, no va a importar la edad, eso me gustaría dejarlo claro, eso no tiene ninguna relación la edad. Yo creo que hay data engineers de todas las edades, siendo que es una carrera sumamente nueva o un rol sumamente nuevo y bueno, les tiene que gustar, obviamente, manejar datos, programar y relacionarse con problemas diarios en cuanto a la cantidad de cuestiones que pueden llegar a surgir cuando uno está corrigiendo una base de datos, por ejemplo. Pero bueno, ese básicamente es mi consejo. Otra cosa que me gustaría sumar, quizás no lo comenté, es que dependiendo de la empresa a la que uno ingrese, si es que ingresa a una empresa particular, el rol puede variar considerablemente y en sentido de que normalmente las empresas grandes con equipos grandes de trabajo suelen asignar por ahí una pequeña porción del trabajo al data engineer porque tiene obviamente más personas y fraccionan el trabajo, ¿no? Y las empresas pequeñas quizás necesiten que un data engineer también pueda tener conocimientos de análisis para un poco cubrir si es que tiene pocas personas en el equipo y un poco de data science también puede llegar a servir. Eso depende mucho de las empresas a las cuales uno ingrese o uno se quiera relacionar, ¿no? Eso bien, para dejarlo en claro, tal cual. Bien, excelente, Constanza. ¿Cuáles serían los pros y los contras que encontrás vos trabajando de esto? Como pros, uno tiene la libertad de trabajar desde su casa. Normalmente bien. Hay algunos casos que puede ser híbrido, puede trabajar para cualquier país, que eso ya lo habíamos comentado. Uno se relaciona con muchas culturas trabajando esto, tienen compañeros de diferentes países, lo cual permite enriquecerse uno como persona. Un pro que me parece súper importante y súper relevante es que sí o sí uno tiene que tener una constante en cuanto a aprender. Uno necesita aprender constantemente, nunca quedarse quieto, porque las tecnologías de hoy mañana ya no están o cambian radicalmente y ya lo que aprendimos el año pasado, este año no se aplica. Es tanta la evolución tecnológica que puede ser un pro como puede ser un contra, obviamente. Claro. Pero a uno le tiene que gustar estudiar y ser inquieto por ahí. Si una persona es inquieta o no se quiere aburrir, es un trabajo que nunca va a aburrir, siempre va a ser distinto, nunca vas a tener un día igual al otro. Y bueno, esos me parecen que son bastantes pros. Y en cuanto a contras, creo que un poco de lo mismo, depende un poco de la personalidad de uno. Las exigencias suelen ser bastante grandes, dependiendo del proyecto, obviamente, pero si uno se cansa, digamos, o se estresa fácilmente, capaz que le cueste un poco adaptarse al mundo del data engineer, ya que necesitas estar en constante movimiento y nunca quedarte quieto. Bien. Bueno, muy importante tener eso en cuenta para todos aquellos que estén considerando estudiar esto. Así que genial, Constanza, por todos los consejos que nos diste. Bueno, dejamos mucha más información en la descripción, una lista de reproducción con videos que les van a servir y también lo que viene siendo LinkedIn de Constanza para que puedan ir ver su CV y que puedan más o menos ver cuál puede llegar a ser su camino. Constanza, de verdad, muchas gracias. Dale, muchas gracias, Manu, por haberme invitado. Bueno, y espero que te sirva el contenido compartido. Excelente, buenísimo. Nos vemos en otro video.